Buenas noches. Buenas noches. Creo que ya están todos. A ver, está Camila, Germán, Carlita y Miriam. Sí, ya están todos. Vamos a cerrar aquí. A ver, Miriam, Germán y Carlita. Sí, ya están todos. Bueno, las recomendaciones son las siguientes, por favor. Primero, lean, por favor, detenidamente cada una de las preguntas antes de contestarlas. Segundo, una vez que terminen su examen o una vez que hayan terminado su examen, lo suben para su revisión. Recuerden que un examen que no lo suban es un examen que no va a contar, no se va a registrar la calificación, entonces súbanlo, por favor. Tercero, el examen tienen únicamente 30 minutos para realizarlo. Y cuarto, si se equivocan en una, bueno, pues pueden volver es decir, tienen dos oportunidades para que no les vaya mal. Una vez terminado el examen, bueno, pues ya propiamente sería todo. El examen va a estar abierto a partir de ahorita de las 7:30 hasta creo que hasta las 9 o 8:30 para ustedes nada más. Entonces, para que, pues en cuanto les sea posible, lo realicen. Con respecto a las tareas, por aquí me están faltando 2 de tareas, de repente se atrasan. Miriam, Germán. Profe, perdón, una pregunta. Sí. ¿De qué examen es? Es el examen de literarios. Pero ese ya lo hicimos. Sí, profe, ya lo hicimos. ¿Ya hicieron de literarios? Sí, el viernes lo hicimos. Ya, entonces, ¿saben qué? Yo aquí me equivoqué, entonces vamos a comenzar la clase. La clase de hoy, si mal no estoy, es el barroco. Sí. Y entregarle resultados de su calificación, ¿de acuerdo? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, dejen por aquí, vamos a disminuir. Entonces, a mí aquí me está fallando a mí el sistema que no está funcionando. Voy a regresarlo para checar los resultados y entregar calificaciones. Y una vez entregadas las calificaciones, haciendo las correcciones que hayan sacado, entonces continuamos con la clase. A ver, vamos aquí a literarios 3. Aquí está. Sí, el tema es el del barroco, si mal no recuerdo. Sí. Sí, entonces ahorita vamos con el examen. Aquí está el examen. ¿Cuántos intentos realizaron? Nada más uno. Aquí están las calificaciones. Bueno, vamos a entregarlas de una vez. Literarios 1, literarios 3. Es que me quedé con el miércoles, no, pero mañana es miércoles, mañana aplicamos el último examen. Por eso me confundí yo un poquito ahorita. A ver, está aquí. Sí. A ver, ¿sí recuerdan cuánto sacaron en su resultado? ¿O no recuerdan?
Yo sí. Los demás. ¿Recuerdan? No, pero ahorita checo. Bueno, no se apuren. Aquí yo lo tengo. Yo también, profe. A ver, aquí tengo primero a Carlita. La calificación ya redondeada. Vamos a ponerle son 75, porque tiene todas las tareas. Arturo, por ahí le faltan tareas, ¿no? Arturo no está 85. con nosotros. Escobar Flores, Germán Arturo. Sí, profe, es ella. Sí, ¿verdad? Ah, no, profe, Sí, pero a mí porque- me faltó nada más una tarea. La del barroco es la que no entregué. Fue la única. por ahí tengo una entregada a mano, ¿no? Creo. Y tardío, sí tengo una tardía que no se contabiliza. Chéquelo ¿Cómo? bien, por favor. Por ahí tengo no, tengo dos tardías. Este, las únicas que van al corriente de tareas hasta la última es Carla y Camila. Pero los demás sí se me han atrasado. Sí las entregan, pero las entregan tarde. Entonces se queda con 85, por favor. Luego Camila se queda con 90. Luego Miriam Saraí se queda con 70. 70. No, 60. Bueno, 65. A ver, Miriam, entonces quedan con 65. Camila con 90. Germán Arturo con 85. Y Carlita con 75. ¿Alguna duda? No, profe. No, No, Entonces, ¿están bien así los resultados? sí, Bueno, aquí pues los más participativos, pues todos. Entonces, entramos en tema. El tema que tenemos para hoy es el tema del barroco. ¿Sí es correcto? sí. Y bien, ¿qué fue lo que encontraron del barroco? Yo tengo qué es y sus características. A ver, por favor. El barroco es un estilo artístico que dominó la arquitectura, la pintura, la literatura y la música en Europa durante los siglos XVII. Por eso, toda la cultura que corresponde a ese periodo, incluyendo las costumbres, los valores y las relaciones sociales, también se denominan como barrocas. El barroco surgió al final del Renacimiento y se manifestó a través del uso de detalles de gran ostentación y extravagancia entre los grupos beneficiados por las riquezas de la colonia. Características. Las principales características que marcaron el periodo barroco fueron arte que expone el gusto por lo elegante, lo extravagante y el exceso de ornamento. Valorización de detalles, exceso de ornamento. Búsqueda de espiritualidad, de las sensaciones y las pasiones internas. Dualismo y contradicción. Contraste entre luces y sombras. Sentido del movimiento. Oscuridad, complejidad y sensualismo. En literatura, cultismo y concepción. ¿Algún término que no sea comprensible, Carlita, o los presentes?
Yo no comprendí el de ornamento. ¿Alguien de los presentes sabe qué es ornamentación? No. Bueno, la ornamentación es propiamente todo el ajuar, todo el arreglo que antiguamente los ministros de culto, tanto obispos como presbíteros, incluso los mismos diáconos, utilizaban en las ceremonias. Es decir, se ponían una serie de ornamentos para adornar no solamente la persona, sino para adornar la ceremonia. Entonces la ornamentación viene siendo todos los arreglos. Ahorita vamos a ver algunas imágenes para entender más esto de la ornamentación. Entonces la ornamentación en el ámbito de la arquitectura, pues es todas los relieves, a veces un poquito hasta exagerados, que le ponen en las fachadas, sobre todo de los fachadas e interiores de las iglesias. Y acá los ornamentos, bueno, pues los ornamentos son los que utiliza un ministro para el culto. Ya ven que se pone primero como una bata blanca, que es el alba, luego como un capote o una mañanita, se llama alba. Perdón, alba es la sotana. Casulla es la que parece como una mañanita, y la estola es como una bandita, como una bufandita que va encima de estos ornamentos. Los ornamentos son toda la vestimenta que adorna o que se utiliza para adornar una ceremonia. ¿Alguna duda? No. No, ¿Alguien más de los que consultaron? Por ahí la última, pues Camila, que son las tareas que pude ver. ¿Tiene por ahí cerca la información, Camila? No, profe. ¿No? ¿Y los demás pudieron consultar algo? Miriam y Germán. No se encuentra ninguno de los dos, ¿verdad? Sí, aquí estoy, profe, pero fue de la tarea que no hice. Muy bien. Bueno, entonces voy a compartirles la presentación que les preparé para esta clase. Por aquí está. Vamos a abrir. Aquí está. ¿Se alcanza a ver la imagen? Sí. Bueno, aquí con el cursor les voy a ir señalando. Todos estos, pues propiamente son figuras que se van añadiendo, normalmente era cantera, las fachadas, toda esta fachada, esto se llama relieves, y ornamento, pues es todo lo que adorna. Los relieves son las figuras que entresalen, por ejemplo, estas figuras casi todas entresalen de las partes lisas. Si vamos acá al altar, pues vamos a ver que hay más imágenes. Digo, no podemos acercarnos porque la imagen no nos permite. Pero si se fijan en esta salida, los relieves que hay, es decir, hay como especie de una exageración de arreglos o adornos que le integraron o le pegaron a la pared. Este es otra imagen que se encuentra en Roma, donde el relieve también es característico. Por ejemplo, estos cuerpos que son de seres humanos, son humanos, pero están tan bien hechos que si los hubieran pintado del color de la piel y demás, pues parecerían personas exactamente, porque los rasgos son tan bien definidos, tan realistas, que posiblemente nos podríamos equivocar. Por eso el barroco
fue un periodo de la historia de la cultura de Occidente. Es decir, estamos hablando de Occidente, no de Oriente. Este periodo de influencia va a abarcar desde el siglo XVII a principios del siglo XVIII. Existen algunas variantes, pero eso depende de cada país, es decir, en algunos países llegó más temprano, en otros países se suscitó más tarde. Incluso en México, en la época de la colonia, bueno, pues también tuvo su gran influencia el barroco. Y esto ustedes pueden verlo, por ejemplo, aquí en León, ¿conocen el templo expiatorio? Sí. Bueno, pues tiene ese tipo esa influencia, pues, de arquitectura. Por eso la mayor parte, bueno, pues es entre mármol y piedrita. Y no sé si han entrado a las catacumbas. ¿A las qué, profe? Catacumbas, ahí en el expiatorio. Yo sí, profe. Sí, y todavía no están terminadas, ¿no? Entonces van a encontrar figuras realmente pues impresionantes. Si se fijan, el fondo donde aparecen músicos, literatos, arquitectos, pues también es parte de este barroco. Si se fijan, tiene muchas imágenes. Por ejemplo, la catedral, no sé si conocen la Catedral de León. Sí. Bueno, también en el altar tiene mucho relieve y casi todos los arcos pues, tienen relieve. Y así vamos a encontrarnos mucha de esta arquitectura de barroca, tanto sobre todo en San Miguel de Allende, Querétaro, acá también en Zacatecas, son de las Morelia, no se diga, tienen mucha arquitectura de influencia por el barroco. En términos históricos, el barroco nació en una época de tensiones religiosas y políticas entre países católicos y protestantes, entre monarquías absolutistas y parlamentarias. Tuvo lugar en la Europa occidental y en sus colonias americanas. En términos artísticos, constituyó un momento intermedio entre el manierismo y el rococó. Acuérdense que antecesor a esta influencia barroca, tenemos lo que es propiamente el teocentrismo, que fue característica de la época medieval. Y ahorita, bueno, vivimos ya un antropocentrismo, donde el hombre se convierte como en centro de todo. Por eso el hombre pues trata de plasmar toda esa inteligencia a través de las imágenes que pueden darnos a conocer de manera más puntual lo característico de esta época. Orígenes del barroco. Bueno, pues los orígenes propiamente son entre los hombres inspirados, los hombres, podríamos llamarlos artistas, que realmente pues eran todos unos artistas, porque no solamente hoy en día el artista pues canta o toca o pinta y ya. Y antes el artista era más completo. Era músico, era escultor, era pintor. Entonces, tenía muchas habilidades y en este ambiente nace el barroco. El barroco nace en Italia, curiosamente, durante el periodo conocido como Seicento. Inicialmente el nombre se empleaba para referir a cierto estilo artístico recargado, grandilocuente y excesivo, es decir, es el exceso de figuras
Es como de esas casas que de repente las personas suelen coleccionar todos los adornitos que regalan en las fiestas. A ver, ¿me escuchan? Porque a mí se me fue de repente la señal. Sí, ¿La imagen ya volvió o se les borró? Se borró, profe. Entonces vamos a volver otra vez. A ver, se nos borró otra vez. Está. Vamos a compartir otra vez. ¿Ya se ve la imagen? Sí, profe. Pero sí la alcanzan a leer ustedes bien. Sí se alcanza a leer bien. Sí, profe. Bueno. Entonces, durante mucho tiempo fue empleada de manera despectiva para referirse a algo recargado, caprichoso y engañoso. Es decir, los que hacían esta crítica propiamente son los artistas del Renacimiento, porque en el Renacimiento fue algo como más realista, más delicado, para calificar el arte, y en este caso, bueno, pues se desbordó el arte. Según algunas teorías, el nombre proviene de la palabra usada en portugués para las barruecas. Aunque las perlas estén deformes y demás, bueno, pues en el fondo no pierden su valor. Y por eso vienen estas expresiones. Luego ya en el siglo XIX el término se revalorizó y desde entonces se emplea para referirse a este periodo y también a cualquier manifestación artística que contraiga los valores del clasicismo. Los temas del barroco propiamente son el naturalismo, o sea, uno de los temas principales del barroco va a ser el naturalismo. Como la imagen la pueden ustedes observar, hay, pues todo es natural al grado de que hay una convivencia entre todos los animales juntamente con los seres humanos, donde pues esta naturaleza pues no podría ser realidad porque pues hay muchos animales que no podrían ser capaces o el hombre no sería capaz de convivir con ellos por su fiereza. Sin embargo, bueno, pues la pintura es de manifestaciones. Por ello pone énfasis en la realidad, prestaba atención al aspecto mundano de la vida, la cotidianidad, lo efímero. Esto produjo un vulgarizario religioso en los países católicos especialmente pisados. ¿Algún término que no se entienda aquí hasta este párrafo? que es mundano. O otra vez, por favor. Que es mundano.
Burda. Mundano, en donde dice énfasis en la realidad, prestaba atención al aspecto mundano. Prestaban atención al aspecto mundano de la vida. Ajá, eso. El término mundano. Se enfatizaba muchísimo en lo que era la cuestión del mundo y lo que era el mundo religioso. Generalmente el mundo religioso pues era como más oculto, como más mistérico. Y lo mundano era como lo más vulgar. Podríamos decir hoy en día los religiosos, pues los religiosos que son muy espirituales, que tienen una vida pues de perfección, y nosotros los mundanos, es decir, pues los que nos reventamos, nos gusta la fiesta, nos gusta el alcohol, nos gusta las comilonas, nos gusta la diversión, etcétera, etcétera. Entonces un poco eso, el término, por eso dice aspecto mundano de la vida, es decir, lo que es común y corriente para todos, propiamente. Lo cotidiano, es decir, lo que todos los días hacemos. Lo efímero, lo que es pasajero, lo que es temporal. Y esto, bueno, va a producir consigo una vulgarización, es decir, va a ser visto como, pues, son muy vulgares. De ahí viene la lengua vulgar, ¿no? Inicialmente el latín. Como hoy en día decir las palabras, más bien los que son muy, ¿cómo podríamos llamarle? Prosaicos. ¿Sí saben qué es prosaico? No. Prosaico es el que casi no utiliza palabras propias. Utiliza las palabras que utiliza el pueblo. Maldiciones, pues, hombre. Más sencillo. Quien habla puras maldiciones, pues es prosaico. Es vulgarcito. De acuerdo a las personas que utilizan un lenguaje apropiado. Entonces, a esos era criticado de alguna manera estas manifestaciones barrocas, diciendo que pues era una vulgaridad, es decir, como decir hoy en día, pues hay mujeres que son elegantes y hay mujeres que rayan en la exageración, aquellas que popularmente decimos hasta el molcajete se cuelga para ir a la fiesta. ¿Qué es esto de colgarse el molcajete? Bueno, pues como que le exagera en su ornamentación, en su arreglo, es a veces exagerado, desde el maquillaje hasta lo que se pone. Entonces, un poquito para entender el mundo barroco o las manifestaciones barrocas eran consideradas o eran catalogadas de esta manera, como una exageración. La cultura perdón, no sé si contesté o los confundí más. Así está bien, profe. Bueno, también se desarrolla la cultura de la imagen, la cual aspiraba a generar obras de arte total que evidenciaran el poder dominante, en este caso el clero y la monarquía, pero no directamente, sino empleando engaños y artificios que resumibles en la frase teatrum mundi, el mundo pudiera ser aceptada la traducción. Aquí tenemos un teatro. Si se fijan, el fondo hace alusión a un mundo natural. Aquí está la orquesta, donde está el cursor, y aquí hacían su presentación los actores. Esta pues es la parte alta, entonces todos podían presenciar, no se diga los de acá, presenciaban muy bien toda la obra. Este es uno de los teatros antiguos seguramente.
Es así que la literatura barroca estuvo determinada en gran medida por la Contrarreforma católica. Esta surgió en oposición al luteranismo y al protestantismo, así como los valores absolutistas de los gobiernos monárquicos de la época. Acuérdense que la iglesia hacia 1550, bueno, antes de 1550, sufrió una fractura entre los mismos cristianos católicos. Hay problemas y entonces hay una separación. Tanto Lutero, Enrique VIII, como Juan Calvino se separan de la iglesia, fundan sus propias iglesias y entonces ya tenemos la reforma. La contrarreforma se va a dar a través del concilio llamado Concilio de Trento, en el cual la iglesia fija su postura y determina sus cánones. Y es así como se lleva a cabo la reforma protestante. Y en este ambiente de reforma, bueno, surge el barroco como tal. Por eso predomina en ella la visión deprimida y pesimista del mundo, en la que todo es vano, ilusorio, un sueño, y las actitudes vitales son la duda, el desengaño y la prudencia. Esta literatura cultivó principalmente los géneros de la novela, con Don Quijote, que ha sido pues eterno, es esta obra de Don Quijote. Como un ejemplo máximo de exponente, en este género surge la modernidad y la polifonía, la posibilidad de la sátira, la burla, empleando un lenguaje rico en figuras retóricas, así como en alusiones mitológicas. La novela picaresca tuvo su auge en el barroco. Y entonces el teatro va a ser la mejor manera de proyectar este arte. Esta es una imagen del barroco, la influencia que tuvo el barroco en la pintura. El dibujar los dedos de las manos, los rasgos de la piel que se forman en los brazos cuando se toman estas posturas, es decir, es tan natural que parece real. Y la pintura es así que es una de las expresiones artísticas más favorecidas en el barroco. El naturalismo es un estilo basado en la observación y reproducción de la naturaleza, dando cabida a directrices morales o estéticas del artista, cuando no a interpretaciones muy libres del objeto pintado. Otro aspecto es el clasicismo, es un estilo opuesto al naturalismo y a sus influencias. Era un estilo realista que obedecía a una concepción más racional en la que predominaba el dibujo sobre la magia del color. Sus obras eran cerradas y sin las bruscas diagonales típicas del barroco. Es decir, el clasicismo, pues regresa otra vez a las imágenes naturales, pero el clasicismo entiéndase como la elegancia, como la precisión, como el trazo, a diferencia pues del barroco, que es un poquito exagerado en sus manifestaciones, sobre todo arquitectónicas y de la pintura. Aquí tenemos una imagen bellísima de cóncavos y convexos. Esto ustedes lo van a encontrar en algunas iglesias antiguas. Pues esto es una maravilla producto del barroco. Esta es la parte alta. Si se fijan, estas bóvedas, tenemos una, 2, 3, 4 y la cúpula propiamente aquí. Y esto de alguna manera en las iglesias, si se fijan, las iglesias tienen esta forma, como una cruz. Toda la gente camina hacia acá, hacia abajo. Esto lógico, pues es el techo. Pero si se fijan, tiene un tipo de cruz, porque abajo tendríamos, más o menos sería así y así. Perdón. Sí, sería así y luego vendría como la cruz. Y si se fijan, casi todas las iglesias tienen tipos de cruz, sobre todo las iglesias antiguas. No sé si se han fijado en eso.
¿No han ido al Museo de la Catedral? No. Pero sí conocen la Catedral de León. Sí. Bueno, entonces pues tiene esta figura. Les digo, casi todas las iglesias más viejitas, las modernas son muy diferentes. A ver, algún lector, lectora que me ayude, por favor. A ver, Miriam, por favor, ¿me ayuda? Dice, durante el barroco la arquitectura asumió formas mucho más dinámicas. Se cultivó un producto sentido de la teatralidad y la escenificación, así como una decoración exuberante y abundante. Se prefirieron las formas cóncavas y convexas en lugar de la rigidez y linealidad del clasicismo. Se le dio gran importancia al urbanismo, ya que reyes y papas deseaban controlar la transformación de los espacios públicos de las ciudades. También abundan los juegos ópticos y con la perspectiva del espectador o del transeúnte. Transeúnte. ¿Algún término que no sea comprensible? ¿Algún término? ¿Todos son comprensibles? ¿Todo está claro? Sí, todo está claro. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. No, esta es otra escultura barroca. Si ustedes revisan parte por parte de la escultura que tenemos aquí, pues simplemente la sombra que hacen las rodillas, las sombras, los dedos, el rostro en general, el pelo como tal, o sea, es realmente admirable. La misma postura, quítenle las alas y pues sería una persona. Si esta la pintaran con tintas que se utilizan hoy en día para hacer real las imágenes, pues esta sería una imagen real, realmente. Aquí, bueno, pues está posado sobre una nube y las alas. Y esto propiamente corresponde al realismo. Es decir, la imagen está tan real que sería muy difícil confundirla con una estatua, sobre todo en la noche. Excepto porque está rígida. Pero si fuera una imagen que tuviera un poquito más de movimiento, pues esto pasaría